Buen día, hoy vamos a hablar sobre el examen clínico del segmento posterior. Muy bien, en el segmento posterior del ojo, esto incluye lo que es el vítreo, el disco óptico y la retina. También se designa el polo posterior a la región que incluye la mácula y el disco óptico, ¿verdad? Las técnicas básicas que se utiliza para poder examinar el segmento son la oftalmoscopía directa, la oftalmoscopía indirecta y la examinación con la lámpara de hendidura. Entonces, la primera parte o una de las partes del segmento posterior es el humor vítreo. Y este es un gel transparente que rellena la cavidad desde la cápsula posterior del cristalino, que esta sería la cara vítrea anterior, hasta el disco óptico. Y esta sería la cara vítrea posterior. El humor vítreo está adherido a la retina, ¿verdad? Pero el lugar en donde se da la unión más fuerte es en la base del vítreo, que es esta región aquí. Esta se encuentra 2 milímetros por delante de la hora serrata y 3 a 4 milímetros por detrás. Y también pues está firmemente adherido al disco óptico, la fobia, los vasos sanguíneos y cualquier área de degeneración retiniana. Y aquí tenemos otra imagen, ¿verdad? Donde podemos ver esta unión que se da. El polo posterior, esto incluye lo que es el disco óptico y la mácula. Entonces, empezamos con el disco óptico. Este es una región de color así rosadito, ovalado, con un tamaño verticalmente de 1.75 milímetros y horizontalmente 1.5. También existe lo que es la copa fisiológica, que es aquí la depresión central. Eh, Adicionalmente, aquí se reconoce lo que es el punto ciego, ¿sí? Y esto es debido a la ausencia total de los bastones y los conos y la insensibilidad a la luz. Luego tenemos la mácula y esta es una área aproximadamente de 5.5 milímetros y se encuentra a nivel temporal del disco encerrado por los vasos de la arcada. A comparación con el resto de la mácula, la capa de las fibras nerviosas es la más gruesa de las papilomaculares y esto se puede observar aquí en estas flechitas blancas en el estudio de los CT. Adicionalmente, en este mismo estudio podemos observar lo que es la depresión foveal. Y esto se da como resultado del desplazamiento periférico de las capas internas de la retina. En medio de la mácula tenemos una región hiperpigmentada que se conoce como la fovea. Y este tiene una medición aproximadamente de 1.5 milímetros con un espesor de 200. Como había mencionado, el desplazamiento periférico de las capas internas de la retina deja este área solo con fotorreceptores tipo conos en el centro, ¿verdad? En el centro de la fovea tenemos el área de la foviola y esta tiene una medición aproximadamente de 400 a 500 micrómetros. Esta es una área avascular, ¿sí? Y así es como aparece en la angiografía con fluoresceína, como una zona avascular foveal. Y en medio de este foviola se encuentra el reflejo foveal, que es el umbo, que es un punto blanco que se observa así como en esta, ¿sí? Esta también es la parte más delgada de la retina.
En lo que hablamos de las arterias y venas, estos son las arterias y venas centrales de la retina que salen de la cabeza del nervio óptico. Estos se dividen en ramas superiores y en ramas inferiores y también a nivel temporal y a nivel nasal. En lo que es la relación arterias-venas, tiene una relación 2 por 3. Clínicamente no se deberían de observar pulsaciones, eh, pero cuando hay por lo menos pulsaciones arteriales, esto nos indica que hay algún tipo de patología del paciente. En cambio, las pulsaciones venosas sobre el disco óptico pues se pueden ver en el 20% de los pacientes y en ellos es completamente normal. En la retina periférica tenemos tres zonas. El primero es la retina central, que es una área aproximadamente de 1.5 milímetros fuera de la mácula. Luego la retina ecuatorial, que se observa aquí en esta línea, que está presente justo por delante de la ampolla de las venas del vórtice, ¿sí? Y esto tiene una relación aproximadamente de 4 diámetros de disco de lora serrata. Y por último tenemos la retina periférica, y este extiende desde el ecuador hasta la hora serrata, ¿sí? Aquí en esta imagen podemos observar lo que es la retina central, la ecuatorial, perdón, y la periférica. Luego tenemos la hora serrata, y esta es una región que se encuentra entre la retina y la pars plana del cuerpo ciliar. Y recordamos que este es el área donde se une la base del vítreo. Entonces, este tiene un borde dentado, ¿sí? Con proyecciones retinianas, conocidos como los procesos dentados, que se encuentran dentro o entre, perdón, la bahía oral. En esta imagen podemos observar mejor estas regiones, ¿sí? Entonces tenemos aquí el pars plano y esta es la región de lora serrata. Este que se está marcado en verde son los procesos dentados y estos de color celeste son los bahias orales. Hay variantes normales de lora serrata y aquí se menciona lo que es el pliegue meridional, que es un pliegue muy pequeño que está alineada con el proceso dentado, ¿sí? Luego tenemos la bahía oral cerrada o el pseudo agujero, y este se da porque dos procesos dentados se unieron en el punto. Muy importante aquí es que en la base de este pseudo agujero es de color marrón, y este es muy importante porque nos ayuda a diferenciar de un verdadero agujero que tendría un base muy rojo, ¿sí? Luego tenemos la pars plana, que es esta región aquí, y esta es la parte plana del cuerpo ciliar y se encuentra anterior de la hora serrata. Tiene un tamaño aproximadamente de 3 milímetros de ancho nasalmente y 4 milímetros temporalmente. Para poder visualizar esta región del ojo, se requiere el uso de una biomicroscopía ultrasonónica, conocido como el VM. Esta es una área muy importante también porque es a través de esa región donde se administran las inyecciones intravitreas o se realizan las esclerotomías. En pacientes adultos, pues las inyecciones se pueden realizar a 3 milímetros de limbo en los ojos afáquicos y pseudofáquicos y a 3.5 a 4 milímetros en los ojos fáquicos. Las técnicas del examen. Como habíamos mencionado, son tres: la oftalmoscopía directa, indirecta y la lámpara de hendidura. Entonces empezamos con la oftalmoscopía directa. Y este es un diapositivo de mano, ¿verdad? Que tiene tres partes: su mango, su cabezal y una apertura para la visualización. En esta parte de la apertura
se encuentra un fuente de luz con varias lentes refractivas que varían desde más 35 dioptrías hasta menos 40 dioptrías. Este es un instrumento muy importante porque tiene herramientas incorporadas, los cuales son filtros sin rojo, filtros de azul cobalto, objetivos de fijación, punto normal, punto pequeño y iluminación de hendidura también. Con el uso de este instrumento, pues nos proporciona una imagen virtual y recta de la retina y nos da un aumento de aproximadamente 15 más con un campo de visión muy limitado, solo de 5 grados. Este instrumento, este examen es más útil para poder examinar lo que es el polo posterior. Para esta técnica, para poder realizar este examen, pues idealmente se realiza en una habitación oscura o con poca luz y siempre se pide al paciente que se mire un objeto de fijación distante. Entonces, primero la oftalmoscopía directa a distancia, ¿sí? Entonces uno está a una distancia más o menos de 2 pies y a través del instrumento se examina el brillo rojo que se da en la pupila dilatada. Y con esto se va a poder identificar la presencia de grandes opacidades. Y si estas opacidades se mueven en la misma dirección del movimiento de ojo, pues esto ya nos indica que están presentes frente a la cápsula anterior, ¿verdad? Que ya sea, por ejemplo, una opacidad corneal. Y si las opacidades se mueven en la dirección opuesta al movimiento del ojo, entonces nos orienta que sea detrás de la cápsula anterior del cristalino. Importante notar también, ¿verdad? Que pues mientras uno está examinando, sería el ojo derecho del examinador que está evaluando el ojo derecho del paciente. Y el ojo izquierdo del examinador evaluando el ojo izquierdo del paciente. Estos lentes, pues, este instrumento, perdón, ya incluye lo que son los lentes refractivos incorporados y esto nos ayuda para ajustar para el error refractivo del paciente. Mientras estamos examinando, tratamos de evitar la acomodación y tratamos de mantener los dos ojos abiertos. Si uno mueve un poquito del lado temporal del paciente, se logra evaluar el disco óptico y si se mueve nasalmente, logramos ver lo que es la fobia. Las capas de las fibras nerviosas se ven como finas estrellas que se abren en abanico desde el disco óptico y esto se logra ver con un filtro libre de rojo, que sería el verde. Con esta técnica no se puede examinar la retina ecuatorial ni la retina periférica. En la oftalmoscopía indirecta, pues este tiene una gran ventaja de que nos permite una amplia visión estereoscópica de la retina central y la retina periférica. Y esto se llama indirecto porque el fondo de ojo se mira con el apoyo de una luz, de un lente, perdón, de una lente que se ubica enfrente del ojo. En esta imagen tenemos una imagen del instrumento para la oftalmoscopía indirecta, señalando sus diferentes partes. Entonces, tenemos el conjunto de lentes binoculares con una fuente de iluminación. Y aquí atrás las diferentes bandas con tornillos para el ajuste. Los binoculares y en conjunto con los espejos planos, esto ayuda a modificar la distancia interpupilar, que es un rango de 55 milímetros hasta 15 milímetros. Y esto permite también una visión estereoscópica simultánea del fondo de ojo. Aquí en esta segunda imagen podemos observar lo que es la lente condensador, que se utiliza en conjunto con este headset. Ahora, estas lentes tienen diferentes dioptrías, o se pueden usar de diferentes dioptrías, mejor dicho. Lo más utilizado es el más 20,
y esto nos da un campo de visión de 45 grados, pero existe un rango de más 14 hasta más 30. Y para los pacientes pediátricos se prefieren utilizar el más 28. También otras opciones que dan este instrumento es el campo de iluminación, que puede ser pequeño, mediano y grande. Con el examen de iluminación con un foco grande, pues la ventaja es de que se puede ver una área más amplia de la retina, pero al mismo tiempo produce la máxima cantidad de reflejos. A diferencia del campo pequeño, pues se puede ver claramente a través de las opacidades. Y también existe opciones del filtro de color. Tenemos el filtro libre de rojo, que sería el verde, que nos permite ver imágenes de alto contraste como es sangre o vasos sanguíneos. Y el filtro azul cobalto, que se puede usar para hacer angioscopía con fluoresceína, aunque esto tampoco sería lo ideal porque el contraste de la imagen es muy pobre. La técnica para este examen, pues primero se coloca el headset y se ajusta las cintas para que esté cómodo, se ajustan los binoculares a nivel de la pupila y levemente inclinados hacia la cara, eh, se ajuste para encontrar la distancia interpupilar, la iluminación, y lo ideal es que el paciente tiene las pupilas dilatadas. También recomienda, aunque se puede hacer sentado, recomienda que el paciente esté en posición supino, ¿verdad? Esto para que haya más comodidad para el examinador. El lente se debe sostener entre el pulgar y el índice, como se observa en esta imagen, y los otros dedos se pueden descansar en algún parte del paciente para proporcionar un equilibrio. Y esto sería con el fin de evitar temblor, ¿sí? Y también al mismo tiempo que uno se puede girar el lente mientras el examinador está observando los diferentes cuadrantes de la retina. Otra parte de este examen es la depresión esqueral, ¿verdad? Como se observa en esta imagen. Este tiene dos funciones. Primero, empuja las partes periféricas de la retina y la pars plana hacia el campo del examen. Y también posibilita el examen de la retina de perfil. Nos ayuda a ver la retina desde diferentes ángulos. Cuando uno se está haciendo este examen, pues se logra observar un pequeño montículo elevado en el sitio de la depresión. Si uno no lo mira, es porque el depresor no está en el cuadrante correcto. Simplemente pues se corrige la posición y se puede continuar con el examen. Y por último tenemos la biomicroscopía con la lámpara de hendidura. Y pues aquí uno necesita una lámpara de hendidura con el uso de una lente condensadora. Y esto tiene el mismo principio de la oftalmoscopía indirecta, ¿verdad? Formando una imagen real invertida y lateralmente invertida. Se puede usar dos tipos de lentes, el de 90 dioptrías o de 78. El de 90 nos da un aumento de 7.5 con un campo de visión de 40 grados, mientras el 78 nos da un aumento de 10 con un campo de visión de 30. Adicionalmente, la lámpara de hendidura pues tiene su zoom y se puede subir la magnificación de 10 hasta 16. La ventaja de este examen es que nos ayuda a tiene la capacidad de obtener una buena estereopsis y con esto podemos definir la altura o la profundidad de lesiones. Adicionalmente se puede usar la lente de 3 espejos de Goldman y este tiene un lente central que se utiliza para visualizar el polo posterior y 3 espejos de diferentes ángulos que nos permite visualizar la retina periférica media y la retina periférica, incluso el ángulo de la cámara.
Entonces, para este examen, pues tenemos al paciente sentada, tiene que estar cómoda, con la barbilla pegada aquí en la mentonera y la frente muy pegada aquí. Si fuera necesario, pues se ajusta la altura. Tenemos dos técnicas, el método sin contacto y el método de contacto. El sin contacto es lo más común, ¿sí? La iluminación debe mantenerse al mínimo con el haz vertical y una hendidura muy estrecha, ¿sí? La haz se mantiene a un ángulo más o menos de 10 a 13 para obtener la máxima esteropsis. Se puede usar el filtro verde para una mejor visualización de la capa de las fibras nerviosas. Y también con un leve desenfoque anterior del disco óptico se permite enfocar la hialoides posterior. El método de contacto no es comúnmente usado, pero cuando es, pues la córnea se, se, se anestesia con gotas y también se usa un gel de acoplamiento, ¿verdad? Como mencionamos, es menos popular que el método sin contacto y por lo general se utiliza solo para las fotocoagulaciones con láser periférico. Muy bien, en este cuadro tenemos así unos puntos claves, ¿verdad? Y comparaciones entre las tres diferentes técnicas, la oftalmoscopía directa, indirecta y la lámpara de hendidura. Y por último, el registro del fondo y codificación de colores. Muy bien, entonces aquí cualquier hallazgo que nosotros observamos en el examen del segmento posterior de la retina, ¿verdad? Se puede documentar usando el diagrama de Amsler-Dubois, que es este que observa aquí. Este consiste en tres círculos. El círculo interno indica el ecuador, el círculo medio sería la hora cerata y el más externo eh, identifica lo que es la faz plana. Y esta gráfica se va a colocar orientado inversamente al paciente y esto se hace para que las lesiones que uno mira se pueden dibujar directamente en el gráfico, ¿sí? Con el fin de no hacer un esfuerzo mental para poder volver a invertir y dibujar. Y a la par, pues aquí tenemos un ejemplo de cómo sería con las diferentes lesiones que se pueden observar. En este esquema se representan las diferentes lesiones retinianas que se pueden observar, ¿verdad? Y estos son los que podemos usar para luego colocar en la diagrama que mostramos anteriormente. Y por último, para la práctica, por decirlo así, pues últimamente han desarrollado simuladores de realidad virtual que nos dan ese apoyo, ese entrenamiento en el manejo, el uso adecuado de la oftalmoscopía directa y indirecta.